y en la zona de la Amazonía. Bueno, preguntémosle a otro de los candidatos y saludémoslo con los buenos días al doctor Juan Manuel Galán, que a propósito es el más joven de todos los candidatos de este grupo, el doctor Juan Manuel Galán. Es el... Sí, señor. Es uno de los jóvenes de la coalición de la esperanza. Se acerca a los 50. Doctor Juan Manuel, buenos días. Muy buenos días, un saludo a toda la mesa de trabajo, a los oyentes. Y sí, ya gracias por lo de joven, estoy llegando a los 50. De razón que nosotros vamos llegando a los 100. Si usted tiene los 50, nosotros vamos llegando a los 100. Bueno, candidato, ¿cómo le ha ido en esta contienda? ¿Cómo va? Estamos cerquita ya a esa primer batatazo que tiene que dar la democracia para elegir a los aspirantes. Pues muy bien, muy entusiasmado, nuestra campaña viene creciendo, viene en ascenso, hemos recorrido todas las regiones del país, hemos hecho una campaña innovadora, no de reuniones políticas típicas, tradicionales, de la tarima y el político que le habla a los ciudadanos desde arriba, un discurso, la gente aplaude y se va. No, hemos tenido una conexión con la gente, nos hemos conectado con el sentimiento de la gente tiene rabia, tiene miedo, tiene incredulidad, desconfianza, sobre todo porque tiene hambre. 1 de cada 2 colombianos tiene dificultades para alimentarse, para acceder a alimentos. Por eso yo he dicho que mi primer acto de gobierno será decretar la emergencia económica y social con el propósito fundamental de derrotar el hambre en Colombia. En el primer año de mi gobierno se acaba el hambre en Colombia. De modo que estamos muy entusiasmados, muy motivados, llenos de energía para continuar este proceso político electoral y vamos a ganar el 13 de marzo con el nuevo liberalismo, la consulta presidencial de la coalición Centro Esperanza. Doctor Galán, con los buenos días. Indudablemente, pues de las 3 coaliciones, la que ha sido como más, sí, digámoslo, dinámica también por todo lo que se ha presentado allí frente a los 5 candidatos, por los pactos que usted ha hecho de hacer unas cosas que se debatan dentro de esa coalición y no hacia afuera. Es decir, porque hay confusión de todos modos en la opinión pública frente a qué es lo que pasa y los otros 2 sectores pues aprovechan eso para indicar que allí de centro no tiene y de unión. ¿Ahí qué nos puede decir usted a nosotros los cundinamarqueses? ¿Cuál es la claridad que tiene esa coalición de centro para ganar no solamente esta consulta, sino aspirar a la presidencia de la República, doctor Galán? A ver, yo les diría lo siguiente: una coalición no es uniformidad, no es unanimismo. La diversidad de una coalición es lo que enriquece una coalición, la diversidad de ideas, de propuestas, el contraste, pero hay algo que sí nos une, que son unos principios éticos que nosotros elaboramos, en donde participó muy activamente Sergio Fajardo, donde trabajamos unos lineamientos programáticos. Y esos principios éticos giran alrededor de la manera de hacer política, de que no puede depender la coalición de expresidentes escondidos, de clanes políticos, ni de compra de votos. Porque si nosotros incurrimos en esas prácticas o permitimos que llega gente involucrada con esas prácticas, pues realmente estamos traicionando el espíritu de la coalición y estamos traicionando a los colombianos que quieren confiar en esta coalición porque ven que es algo diferente en la manera de hacer política, porque podemos tener muy buenas ideas, muy buenas propuestas, aparecer cogidos de la mano, sonriendo para la foto, pero si por debajo de eso, a escondidas o por encima de la mesa, tenemos a políticos cuestionados, tenemos a partidos tradicionales, tenemos a estructuras de compra de votos para simplemente ganar la consulta a punta de eso, pues realmente estamos traicionando el espíritu de la coalición. Entonces, esas diferencias hay que ventilarlas de cara a la ciudadanía. Aquí no puede haber pactos de silencio, como ha habido en las otras coaliciones. En la coalición de la derecha, pacto de silencio sobre la estructura mafiosa de compra de votos en la costa Caribe que involucra a Alex Char. Pacto de silencio, de eso no se habla. Y pacto de silencio en la otra coalición, donde no se habla sobre los graves cuestionamientos a Piedad Córdoba, donde presuntamente estaría involucrada en un tráfico con secuestrados
con fines políticos. Son gravísimos cuestionamientos y pactos de silencio en esas coaliciones. Aquí tenemos que darle la cara a los colombianos, dar las explicaciones que haya que dar, pero rechazar cualquier cosa que tenga que ver con vínculos, con clanes políticos, con compra de votos, y los colombianos en las regiones saben quiénes son esos clanes políticos. La política es controversia, senador Juan Manuel Galán. Candidato del Centro de la Esperanza. Y ya ocurrió el primer encuentro, se chocaron la candidata Ingrid Betancourt, que permitió la salida de esta coalición, con el candidato Alejandro Gaviria. En la tarde de ayer, en la emisión de ayer de lo que pasó en ese escenario electoral de los candidatos del Centro de la Esperanza, también hubo un encontronazo con el candidato Alejandro Gaviria, precisamente por ese tema de los apoyos, de los respaldos políticos, y toda la lluvia le llegó a Alejandro Gaviria, pero él le respondió: si no llegan acá, pues van a llegar a otros candidatos. ¿Qué piensa usted sobre esa respuesta que les dio? Pues realmente eso no es la respuesta que están esperando los colombianos y el talante que esperan de la coalición Centro Esperanza. Yo he dicho que yo le creo a Alejandro, le creo que su encuentro con Vargas Lleras fue casual y el apoyo de Barón Cotrino, su fiel escudero, es individual, no es institucional. Le creo que fue a pedirle excusas a César Gaviria para hacer las paces. Le creo que se sentó con Jorge Rey y Claudia López y que fue una reunión de amigos. Le creo que con Miguel Ángel Pinto solo hubo una conversación que nada tenía que ver con política. Le creo que el apoyo de Germán Hoyos nada tiene que ver con el clan con el que se le relaciona, y también le creo que nada tuvo que ver con la entrega de tamales para hacer pedagogía. Yo le creo, falta es que la gente le crea. Un tema, candidato. Llegando usted a ser el candidato de este grupo para la primera vuelta, estando Petro en el escenario y estando Rodolfo Hernández, ¿usted no aceptaría entonces que los demás partidos se unan a usted, o los deja que se vayan más bien para otros lados y le dicen: venga, senador, el candidato, viene Cambio Radical para acá, vienen vertientes del liberalismo, vienen estos para acá, y usted qué dice? Entonces, ¿no los va a aceptar? Yo tengo claro que no voy a aceptar el apoyo de clanes políticos, que no voy a aceptar el apoyo de mafias de compra de votos. Yo voy a aceptar el apoyo de los colombianos libres, porque dependo 100% del voto libre, del voto a conciencia, del voto no transaccional, del voto no comprado. Todos esos colombianos que nos vieron anoche por la televisión, que nos escuchan ahora a través de esta posibilidad y de esta oportunidad que ustedes me dan, es del voto que yo dependo, del voto a conciencia y del voto libre. No voy a defender mi candidatura ni de expresidentes a escondidas, ni de clanes políticos, ni de mafias y estructuras criminales ligadas a la corrupción y ligadas a la compra de votos. Doctor Galán, miremos el otro aspecto, que no sea usted el ganador de la consulta. Aparentemente pues están jugando tres candidatos, que es su señoría, Fajardo y Gaviria. Si gana uno de ellos, ejemplo, Gaviria, que es el que está tanto cuestionado, ¿usted lo respaldaría a él para esa candidatura en la primera vuelta? Nosotros hemos hecho un compromiso solemne en la coalición. La regla de juego de la consulta presidencial es apoyar y respaldar al ganador. Pero el ganador de la consulta tiene que cumplir con los acuerdos que hemos hecho, en donde no se aceptan estructuras de políticos y de partidos tradicionales, donde no se aceptan clanes políticos que se han robado este país desde hace décadas y que la gente en las regiones los conoce y sabe quiénes son. Ese es el compromiso de la coalición. Un tema que de pronto usted nos puede ayudar aquí a aclarar más. Aquí tenemos una duda sobre el tapete, el por qué el aval del partido Cambio Radical no se ha entregado a ningún candidato, y por qué Vargas Lleras sigue dando votos como alrededor de la mesa, como que me tiro al charco. No, usted que anda en esos círculos políticos, ¿qué posibilidad tiene? ¿Qué lectura le da que ese aval esté ahí como tan guardado? Pues la verdad no tengo ni idea, habría que preguntarles a ellos, al señor Vargas Lleras, como también habría que preguntarle pues a César Gaviria en el Partido Liberal. Yo hablo por el nuevo liberalismo,
por la campaña que estamos haciendo, por una lista cerrada al Senado, paritaria, que es la mejor lista. Yo retaría a cualquiera que me demuestre que tiene una mejor lista que la del nuevo liberalismo al Senado de la República, encabezada por una mujer, Mabel Lara, de Puerto Tejada, Cauca, periodista muy reconocida, llena de líderes sociales, diversa, que representan causas como las víctimas, que representan causas como las regiones, como los derechos humanos en cabeza de Carlos Negret, como la academia, como Sandra Borda. Entonces estoy concentrado en el nuevo liberalismo, en construir ese partido que hace 40 años existió en Colombia, que fue exterminado y que desde hace 40 años no tenía candidato presidencial y hoy tiene el mejor equipo. Doctor Galán, para nosotros los veteranos de la guerra que fuimos miembros del nuevo liberalismo en esta región cuando hacíamos política, llegamos a ser concejales bajo esa égida y acompañados de Luis Carlos Galán, que tenía una cauda realmente en Cundinamarca y particularmente en el municipio de Funza. Y yo recuerdo que Vargas Lleras pues es concejal de Bogotá. Nosotros le dimos unos apoyos porque nos enviaron a ayudarle en la zona que él manejaba, y después Gaviria fue jefe de debate cuando ya se ingresó al nuevo liberalismo. Entonces es una coincidencia que ahora Vargas Lleras, que estuvo y se hizo, y yo diría que Galán fue el que lo hizo prácticamente en esta esfera de la política, ¿sí? Y Gaviria, que terminó y cuando ingresó al Partido Liberal. Entonces ahora estamos apartados precisamente de esa figura. ¿Cuál es la diferencia que marcan dos personajes que estuvieron cerca a Luis Carlos Galán y ahora no quepan en el nuevo liberalismo o no se puedan recibir apoyos, doctor Galán? Pues es que la gran enseñanza de Luis Carlos Galán, su ética en el ejercicio político, la defensa de unos principios de cómo se hace la política, donde se hace sin compra de votos. Recuerde la frase de mi padre Luis Carlos Galán: los que compran votos atropellan la libertad política de los colombianos y generan violencia. Entonces, quienes lo siguieron, quienes estuvieron con él hace 40 años, pero han terminado vinculados a clanes políticos, han terminado vinculados a estructuras de compra de votos, pues realmente lo olvidaron, lo traicionaron. No están representando hoy ese legado de Luis Carlos Galán, que nos enseñó que la política se hace con integridad, con transparencia, defendiendo principios y defendiendo la ética. La manera de hacer política en Colombia hay que cambiarla. De nada sirve tener buenas ideas, buenas propuestas, si seguimos haciendo la política de la manera como se ha hecho, a través de clanes políticos en las regiones que se han robado el país hace décadas y que compran votos porque buscan comprar poder a toda costa. Doctor Galán, cambiando un poco de tema, sigue rondando la forma como se le están atravesando al trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz. El robo de las confesiones de Otoniel en este fin de semana, donde pues declaró ante ese tribunal este señor, sigue impidiendo. ¿Cómo hacer? ¿Qué está pasando? ¿Cuál cree usted que es el fondo de todo esto? ¿Es que no quieren que se sepa la verdad? Por supuesto que no quieren que se sepa la verdad. Hay mucha gente interesada, involucrada en esos negocios criminales de narcotráfico de Otoniel, que no les interesa, por supuesto, que se conozca la verdad. Ahora, que se hayan perdido unas declaraciones, me parece que no es grave. Tiene que haber copias, tiene que haber actas, tiene que haber más grabaciones. Pues esa era la única copia que había de las declaraciones que dio Otoniel. Yo he dicho, por ejemplo, que la extradición en Colombia no puede servir para extraditar la verdad, ni para que se lleven los narcotraficantes los recursos que han conquistado a punta de sangre, a punta de dolor, a punta de violencia y de corrupción en Colombia. Los criminales vinculados al narcotráfico tienen que entregar la verdad en Colombia y tienen que entregar la plata para reparar el daño en Colombia que han causado en el territorio y en las comunidades. Ese será mi talante en la presidencia de la República. Voy a extraditar narcotraficantes, pero no voy a extraditar la verdad, ni voy a permitir que se lleven la plata conquistada a punta de violencia y corrupción que debe servir en Colombia para reparar el daño que han causado. De modo que en el caso de Otoniel,
pues que recuperen las actas, que recuperen las copias de las declaraciones, o eran las únicas copias que se tenían de lo que dijo Otoniel. Mira, hay un tema que es interesante. A su padre prácticamente lo inmularon por la extradición, porque él proponía la extradición. Ahora todos quieren irse para allá. Entonces, ¿qué hay que prohibir la extradición? No, pues hay que transformar la extradición, y lo que usted dice es muy cierto. Hace 40 años la extradición era un disuasivo, era lo único que le tenían miedo a los narcotraficantes. Por eso Pablo Escobar en sus comunicados de prensa decía: prefiero una tumba en Colombia a un calabozo en Estados Unidos. Ahora se volvió un atractivo. Ahora los narcotraficantes buscan directamente a la DEA, se van a Panamá, se van a una isla en el Caribe, negocian su acuerdo, entregan toda su plata como parte del acuerdo, salen condenados a entre 2 y 5 años de cárcel. Cuando salen libres tienen visa de Estados Unidos ellos y sus familias, y les perdonan un porcentaje del capital ilícito o criminalmente adquirido para iniciar una nueva vida. Mientras tanto, nosotros acá en Colombia nos quedamos sin la verdad y nos quedamos sin la plata que necesitamos para invertir en vías terciarias, para invertir en desarrollo social territorial en esas zonas de conflicto, de disputa territorial por el negocio criminal del narcotráfico, donde están los laboratorios y los cultivos. Entonces, la extradición hay que mantenerla como un instrumento de cooperación judicial con Estados Unidos para contrarrestar el delito del narcotráfico, pero esa extradición tiene que servirle a Colombia también para recuperar la verdad y para recuperar la plata acá en Colombia de esos narcotraficantes, que nos va a servir para invertir en reparar el daño a las víctimas de esas estructuras criminales que están asesinando gente, que están asesinando jóvenes, afrodescendientes, que están despojando a la gente de su tierra, que están contaminando y deforestando. Ese daño, ¿quién nos lo repara? ¿Con qué recursos? Entonces la extradición tiene que replantearse sobre una base de reciprocidad, y en donde Colombia reciba los instrumentos para reparar a las víctimas con la verdad y con dinero para desarrollo social territorial. Doctor Galán, 2 preguntas. Expliquémosle a la opinión pública en qué condiciones están los nuevos partidos, los que recientemente han recuperado la personería jurídica, porque hay unas reglas de juego que hablan del 3% del umbral para que el partido permanezca. Creo que los partidos nuevos tienen es decir, no dependen ahorita en este resultado electoral del 3% que pueden tener ustedes por debajo de ese incidente, y no pierden la personería jurídica. Expliquémosle a la opinión pública esa parte. Y también la segunda es: ¿cuál es la proyección que tiene el nuevo liberalismo frente a la votación que va a tener para Senado, que es la que mide a nivel nacional, y cuántos congresistas aspiran a tener en el Congreso de la República? Bueno, frente a la primera pregunta, el nuevo liberalismo que emprendimos el camino hace 5 años, en el 2018, cuando yo renuncié al Partido Liberal por haber apoyado a Iván Duque como candidato presidencial que representaba el uribismo y la antítesis de lo que habíamos defendido en el Congreso durante muchos años en debates de control político, como los falsos positivos, agroingreso seguro, de los cuales yo fui ponente, o como iniciativas legislativas como regular el uso medicinal de la marihuana en Colombia, de la cual fui autor y fui ponente. Iniciamos ese camino renunciando al Partido Liberal en el 2018, un camino largo, difícil, sacrificado, con 3 decisiones negativas en el Consejo Nacional Electoral, 2 decisiones negativas en el Consejo de Estado, hasta que llegamos a la Corte Constitucional, que por unanimidad le devolvió la personería jurídica al nuevo liberalismo. Esa sentencia de la Corte Constitucional sobre el nuevo liberalismo le abrió la puerta a que Salvación Nacional pudiera recuperar su personería jurídica, el Partido Comunista recuperara su personería jurídica, la Colombia Humana y Oxígeno Verde también. Partidos, sobre todo 3 de esos que he mencionado, que fueron afectados por la violencia y por eso desaparecieron de la escena política. Entonces, en esta fase de transición, lo que la sentencia de la Corte Constitucional dice es que la regla del 3% del umbral efectivamente no se va a aplicar para estos partidos que acaban de renacer y de recuperar su personería jurídica en las próximas elecciones. Eso está absolutamente claramente establecido en la sentencia
de la Corte Constitucional que le devolvió la personería al nuevo liberalismo. Sobre las proyecciones, hacer proyecciones sobre el voto de opinión y sobre el voto libre en Colombia es muy difícil. Las encuestas son un indicador y las encuestas han empezado a reflejar que el mensaje del nuevo liberalismo está calando. El mensaje de renovación, el mensaje de transformación de las costumbres políticas, pero hacer una proyección sobre exactamente cuántos senadores vamos a tener, pues es difícil. Yo aspiro a que pasemos de los 10 senadores en las próximas elecciones y que realmente la gente tenga la oportunidad de ver la composición de nuestra lista cerrada al Senado, de las listas a la Cámara de Representantes, porque eso creo que va a permitir que se vuelque el voto libre, el voto de opinión, a respaldar nuestra propuesta. Permítame, doctor Galán, hay un oyente al aire que le quiere preguntar. Aló, buenos días. Hola, buenos días, don Henry, compañeros, Diego Sierra y demás, y doctor Galán, muy buenos días. Le habla Alberto Quintero, una persona que estuvo militando en las filas y acompañando a su padre hace 40 años. Hoy en día quiero respaldar a una persona de la región de Girardot que está interesada en formarse para ser miembro de las listas a la Cámara. Se llama Adriana Gutiérrez. Entonces, ese es como revivir un poco el nuevo liberalismo aquí en la Sabana también. Bueno, pues muchas gracias, Alberto, por la pregunta. Yo le diría que efectivamente nosotros sentimos que Cundinamarca es una tierra galanista, es una tierra que respaldó a Luis Carlos Galán y al nuevo liberalismo hace 40 años y aspiramos a merecernos, a ganarnos esa confianza del pueblo cundinamarqués para representarlo en el Congreso de la República, para transformar las costumbres políticas en Cundinamarca. Y vamos a abrir además una gran convocatoria a través de Internet y de mecanismos virtuales para que quienes estén interesados en participar en las elecciones siguientes a estas nacionales en las que estamos, de presidencia y de Congreso, puedan aspirar a ser candidatos por el nuevo liberalismo, puedan aspirar a representar al nuevo liberalismo, porque hay muchos liderazgos valiosos en Cundinamarca que han sido maltratados, que han sido excluidos, que no han recibido oportunidades de participar y de hacer política y de llevar su liderazgo a la política. A ellos los vamos a invitar para que hagan parte del nuevo liberalismo y para que puedan ser candidatos por el nuevo liberalismo, obviamente pasando todos los filtros y todo el proceso de selección que hemos acordado tener en el nuevo liberalismo para avalar a quienes nos van a representar como candidatos. Pero hay mucha gente, especialmente la base liberal, que hoy está huérfana. Yo defiendo las ideas liberales, soy el verdadero representante de las ideas liberales y quiero que esas ideas que han estado huérfanas desde hace décadas vuelvan a levantarse para inspirar el liberalismo colombiano y esa base liberal que hoy está decepcionada y que está huérfana. En el nuevo liberalismo tienen una casa para defender esas ideas, promoverlas y llevarlas al poder. Ya pues finalizando, agradeciéndole su tiempo, anoche en el debate el candidato Robledo decía que esa coalición se hizo pues para ir en contra de las políticas del actual gobierno. La pregunta es, el gobierno acaba de despedir una norma sobre el uso industrial del cannabis. ¿Usted está de acuerdo con este tema? Claro, yo estoy de acuerdo con el uso industrial del cannabis, estoy de acuerdo con el uso medicinal del cannabis y estoy de acuerdo con el uso adulto del cannabis, el mal llamado uso recreacional. El uso adulto es un uso informado, es un uso responsable. Y es un uso que excluye a los menores de edad. Cualquier consumo de alcohol, de lo que sea, cualquier sustancia en menores de edad, es un consumo problemático y no debe ser estimulado, ni debe ser promovido, ni debe ser autorizado. Pero realmente la industria del uso medicinal, del uso industrial del cannabis, es importantísimo para este país porque puede representar miles de empleos, puede representar transferencia de tecnología,
puede representar ciencia, tecnología e innovación para el campo colombiano, pero además una esperanza para pacientes, para pequeños productores, para estimular esa investigación científica, esa innovación y ese desarrollo que tanto nos hace falta en Colombia para darle valor agregado a nuestras exportaciones, a nuestros productos y no seguir en el extractivismo, no seguir en los hidrocarburos y en el carbón solamente, sino realmente tener producción con valor agregado para poder exportar y para poder también abastecer el consumo interno. El uso industrial del cannabis hoy está en pleno desarrollo y auge en el mundo porque está reemplazando el plástico en los automóviles, por ejemplo. Se están haciendo ladrillos con cáñamo, que son los usos industriales del cannabis, se está haciendo ropa, se está utilizando la fibra del cannabis para también producir papel, para producir batidos de alimentos, en fin, tiene una cantidad de usos industriales que Colombia debe estimular y debe promover porque significan riqueza y prosperidad para el país. Doctor Galán, ¿usted sabe dónde queda Susa? Susa, no, hace tiempos que no voy a Susa. Pero sí sabe dónde queda. Recorrido. No recuerdo dónde queda. Es donde acaban de sacar históricamente la alcaldesa en un referendo que hacen de revocatoria del mandato. Es el segundo en Colombia en la historia, doctor Galán. La provincia de Ubaté. Exactamente. El pueblo ayer, que es superior a sus dirigentes, le hizo la revocatoria del mandato a esta alcaldesa. ¿Usted cree que esto es positivo? ¿Es un avance en la democracia? ¿Cómo ve usted esta figura de participación democrática y los resultados que está dando? Pues mire, yo fijé una posición, por ejemplo, frente a la revocatoria del alcalde de Medellín. Yo creo que el mecanismo de revocatoria se politizó. Los políticos se apoderaron del mecanismo de la revocatoria para hacer política cuando el espíritu original de la revocatoria es que sea realmente un instrumento ciudadano para pronunciarse sobre el cumplimiento o el incumplimiento del programa de gobierno de un alcalde. Y cuando ese alcalde incumple con ese programa de gobierno, los ciudadanos puedan reclamarle y exigirle a través de la revocatoria ese incumplimiento. Pero eso se ha vuelto un instrumento de chantaje político, de guerra política entre políticos, donde la ciudadanía ha quedado marginada. Entonces, por eso ese mecanismo debe reformarse y debe devolverse el carácter y la identidad de mecanismo de participación ciudadana que perdió porque los políticos lo convirtieron en un trofeo político. Doctor Galán, una pregunta última de mi parte en el sentido de qué opinión le merece usted el acto legislativo que creó la región metropolitana, la ley orgánica. ¿Tiene alguna objeción frente a esa parte en la participación de la capital de Bogotá, el gobernador de Cundinamarca, frente al organismo que va a manejar y va a producir unos hechos metropolitanos y sobre todo cuando se habla de ordenamiento territorial que van a tener incidencia? ¿Qué opinión le merece en conjunto toda esta figura? Pues mire, yo soy autor de la ley de regiones que reglamentó la ley de ordenamiento territorial en la conformación de figuras de ordenamiento territorial que agrupen a los departamentos, pero también creo en las demás figuras, creo en las áreas metropolitanas, creo también en las áreas de integración de provincias. ¿Por qué? Porque eso permite coordinar mejor las acciones de los mandatarios, poner recursos en una bolsa común para proyectos mucho más grandes, de mayor impacto, permite tratar el problema medioambiental de una manera más coordinada, más coherente, más de articulación institucional, permite tratar el problema de infraestructura vial, de carreteras, permite tratar el problema de seguridad, una colaboración de recursos humanos, técnicos, financieros, para impactar estos problemas estructurales que afectan a las regiones. De modo que el área metropolitana es positiva, pero es muy importante que haya un equilibrio en esa relación institucional, financiera, entre Bogotá y los demás municipios que conformen esa área metropolitana, así como ocurre y debe ocurrir con la RAPE, con la Región Administrativa de Planificación Especial de la zona central, en donde pues Bogotá está agrupada con Cundinamarca, con Tolima, con Boyacá y con el Meta, entre otros departamentos.
Pues doctor Juan Manuel, aquí ya que acaba de llegar Sergio, la última pregunta aquí porque él tiene ya copa ahora. Ay, es una preguntita rápido, doctor Juan Manuel, buenos días. Es una pregunta rapidísima en el sentido, se acaban de fugar 15 delincuentes de la estación de Suacha, 15. Estamos lógicamente relativamente aquí con Funza, con Mosquera, con toda esta situación, pero todo esto obedece a que a todo esto del hacinamiento, a todo esto de la situación que se está viviendo en las cárceles. Y un saludo muy especial para Samuel Salazar, candidato. Pues muchísimas gracias, gravísimos esos hechos. Realmente la política penitenciaria y carcelaria, la política criminal tenemos que replantearla en Colombia. Y la lucha contra la corrupción, por ejemplo, solo podrá ser eficaz si acabamos con la impunidad que este delito tiene hoy en Colombia, porque la gente siente que no hay justicia, siente que atrapan a un delincuente y que al otro día lo sueltan. Pero lo que hay que buscar es desmantelar las grandes redes y estructuras criminales que operan en las ciudades y en las regiones de Colombia. Tenemos que trabajar también, y es mi propuesta sobre corrupción, la creación de una Fiscalía Especial Anticorrupción independiente de la Fiscalía General de la Nación, con un fiscal especial anticorrupción que no tenga origen político en su selección, que sea realmente autónomo, independiente, imparcial y que cuente con todos los recursos necesarios, con fiscales especializados anticorrupción dedicados exclusivamente a desmantelar redes de corrupción, con tecnología, con policía judicial, con investigadores que realmente le lleven todas las pruebas, el acervo probatorio necesario a un juez para que condene y desarticule y desmantele a esas estructuras de corrupción que hay en Colombia. ¿Y cómo lo vamos a financiar? Acabando con la Procuraduría General de la Nación, que le cuesta a los contribuyentes colombianos 2 billones con B larga, 2 billones de pesos, y que no da resultados contra la corrupción, pero que se ha llenado además de cuotas burocráticas clientelistas otorgadas a senadores que son los que votan para elegir al Procurador General de la Nación y también a magistrados. Entonces vamos a acabar también con las contralorías regionales que le cuestan a este país una cantidad de dinero y ese dinero no se ve en la lucha contra la corrupción. Todo eso lo vamos a dirigir a fortalecer la capacidad institucional de una Fiscalía Especial Anticorrupción que va a retener la competencia de investigación frente a cualquier funcionario desde el presidente de la República para abajo. Esa jugadita de que yo escojo quién me investiga y que yo escojo quién me juzga se va a acabar. Esa competencia la va a retener el Fiscal Especial Anticorrupción y eso nos va a permitir acabar con las grandes estructuras criminales que reclutan en la periferia de las ciudades a jóvenes sin oportunidades, jóvenes que están en la pobreza, que están padeciendo hambre, que no han podido formarse, que no han podido trabajar. Ese es el tema que tenemos que atacar con prioridad también, la política social. La mejor política criminal. Senador, muchísimas gracias por habernos tenido en la mañana de hoy. Agradecemos a usted la presencia en estos medios muy amables. 7:12 de la mañana, estamos en Buenos Días Occidente a través de Bacata Estéreo.